Siempre que escuchen Juan 15, ustedes ya saben de qué se trata, ¿verdad? ¿De qué habla? De la vid, ¿verdad? Juan 15, la vid verdadera. Y vamos a leer solamente el versículo 4, por favor. Y si lo encontraron, por favor, vamos a leerlo todos juntos. Y se ponen en pie un momentito. Y podemos leerlo todos juntos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Señor bendiga su santa palabra. Para aquellos que no entienden un poco lo que significa allí cuando habla de pámpanos, ¿verdad? Voy a leerlo en otra versión, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Esta es la traducción más actual a nuestro lenguaje, ¿verdad? Y quería hablar justamente sobre esto de permanecer. Y en estos últimos martes y domingo que falta para terminar el año, quería compartir con ustedes un poquito la visión de lo que queremos lograr el próximo año y hacia dónde nos queremos dirigir, hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Y esto es parte de lo que queremos lograr en este próximo año. El permanecer en Cristo, como dice aquí. Y quería hablar un poquito sobre el tema de permanecer y en qué es lo que tenemos que permanecer. Y la palabra griega que habla aquí de permanecer es menó, ¿verdad? Es una palabra griega, y a diferencia del español, el griego tiene palabras que tienen varios significados, ¿verdad? En español es un poquito difícil porque uno dice una palabra y la palabra tiene un solo significado, pero en el griego hay palabras que tienen varios significados y que significan muchas cosas que en el español posiblemente no la podemos explicar y no la podemos decir. Entonces esta palabra tiene que ver básicamente con tres cosas que significa permanecer, ¿verdad? Y tiene que ver con lugar, con tiempo y con condición o con actitud. Y esto es lo que en el griego significa esa palabra permanecer, ¿verdad? Y luego el lugar, por supuesto, significa quedarse en un lugar como un huésped, ¿verdad? Alojar, residir y mantener una permanencia en ese lugar. Eso es lo que significa. En cuanto al tiempo, significa resistir, ¿verdad? Es decir, no solamente estar allí, sino resistir, aguantarse. Y en cuanto a condición o actitud, indica la forma como uno tiene que permanecer en ese lugar, ¿verdad? Y quisiera poner un ejemplo, hermana Sandra, perdone que yo siempre me acuerdo de las cosas que usted nos cuenta, ¿no es cierto? Porque es algo que vivimos los que ya tenemos como de 40 para arriba, ¿no es cierto? Lo que vivimos con nuestros padres. Nuestros padres hacían castigos con nosotros, unos castigos un poco raros, ¿verdad? A mi padre le encantaba darnos con la correa, esa era su diversión preferida con los hijos, ¿verdad? Él sacaba la correa y no importa de qué lado estaba la correa, una vez le dio a mi hermano con la hebilla y le reventó toda la espalda, pero esos eran los castigos de nuestros padres. El castigo del padre de la hermana Sandra era un castigo
especial que me llamó mucho la atención, ¿no es cierto? Dice que el Señor los hacía poner en posición militar, ¿no es cierto? Y le decía, quédate ahí, pobre de que te muevas, ¿verdad? Y tenían que estarse quietos, hermana, era con los brazos estirados. Bueno, yo no sé, usted ha contado varias cosas, ¿verdad? Pero le decía, quédate ahí, pobre de ti que te muevas, ¿ya? La palabra permanecer tiene que ver con tres cosas que uno tiene que hacer en esas ocasiones cuando alguien le dice a uno, quédate allí, ¿sí? La primera cosa es el lugar, es decir, no moverse de ese lugar. Ahí donde lo dejó parado, ahí donde la dejó parada su papá, hermana, ahí tenía que quedarse. No tenía que moverse para ninguna parte. La segunda es el tiempo, ¿verdad? El tiempo, ¿quién determina el tiempo? La persona que le dice a uno, quédate allí. Es decir, el papá le decía, quédate ahí, y hasta que él no dé la orden de moverse, la persona no podía moverse de ese lugar y en ese tiempo que le di, ¿verdad? A veces le decían a uno, por Susi a veces los castigaba a los niños prohibiéndole la televisión, ¿verdad? Y le decía, por una semana no van a ver televisión. Y ellos tenían su programa favorito. ¿Y qué era lo que hacían? Le pedían a los amigos que les graben el programa. Y cuando pasaba la semana se veían todos los capítulos completos, ¿verdad? Pero tiene que ver con tiempo también, ¿no es cierto? El tiempo. ¿Por cuánto tiempo tienes que permanecer allí? Y la otra es la condición o la actitud. ¿Qué significa esto? Pues yo creo que cuando nuestros padres, hermana Sandra, nos hacían eso, ¿no es cierto? Uno decía, yo estoy parado, pero con mi corazón estoy sentado aquí, yo estoy, o estoy acostado, ¿no es cierto? La actitud no era buena, porque a pesar de que obedecíamos por temor, ¿no es cierto? Y estábamos en el lugar, estábamos el tiempo previsto, pero la actitud que teníamos no era la correcta. Sí, porque estábamos ahí llenos de amargura y llenos de dolor. ¿Por qué me castigó? A veces nos castigaban injustamente, ¿verdad? A veces el hermano de uno era el que empezaba a pelear y llegaba el papá justo cuando uno le estaba tratando de pegarle al hermano y le pegaba a uno en vez del hermano, y entonces eran castigos injustos. Pero es la condición, ¿no es cierto? Quédate allí, permanece allí, pero ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser la condición en la que vas a permanecer? Y en el diccionario bíblico el significado de permanecer es resistir, soportar, continuar en un lugar o en el estado en que uno se encuentra en ese momento, y resistir especialmente al enfrentar aflicciones, ¿no es cierto? Porque uno puede resistir, puede permanecer mientras las cosas están bien. Y cuando uno se siente bien es fácil permanecer, ¿verdad? Es decir, si yo en mi casa estoy contento y tengo las cosas que a mí me gustan en mi casa, entonces a mí me gusta ¿qué? Permanecer en mi casa, ¿no es cierto? Pero si no tengo lo que a mí me gusta en la casa, pues lo que quiero salir es corriendo de mi casa. No quiero permanecer aquí, ¿verdad? Y eso es lo que significa permanecer. La palabra permanecer en el griego significa principalmente poder estar allí, poder resistir a pesar de las condiciones, a pesar de las aflicciones. Permanecer, estar allí. Ahora, en el caso de la vid que es la planta de uva, ¿no es cierto? Las ramas necesitan estar pegadas a la vid para sentirse vivas y para estar vivas. Amén. Si alguien separa una rama de la vid, la rama está muerta. Amén. Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces cuando esa rama se separa del árbol, ¿no es cierto? Por un tiempo, aparentemente la rama está verde y está viva, pero
a medida que va pasando el tiempo, uno se da cuenta que la rama estaba muerta ya. Y lo que pasa ahora es que comenzó a demostrar que estaba muerta. Antes tal vez no la demostraba. Hace años hubo una tormenta cuando vivíamos acá en Scarborough y varias ramas de los árboles se cayeron y hubo un problema tremendo aquí en la ciudad. Ustedes recuerdan eso, creo que fue hace como unos 6, 7 años atrás, ¿verdad? Y una rama grandísima de nuestro árbol se cayó y estaba en el jardín. Gracias a Dios no cayó sobre la casa porque la hubiera desbaratado, era una rama muy grande. Y como por 15 días la rama duró verde. Las hojas estaban verdes. Y como era un árbol de estos de maple, ¿verdad? Tiene esas flores que sacan en el verano, ¿no es cierto? Unas flores blancas. Y esas flores siguieron saliendo. Y algunas que estaban medio cerradas se seguían abriendo, ¿verdad? Y a mí a veces hasta me daba pena cortarlo porque decía, uy, qué bonito, aunque esté en el piso, pero se lo ve verde, se lo ve con flores, ¿verdad? Pero desde el momento en que esa rama fue arrancada del árbol, estaba muerta. Solo era cuestión de tiempo de ver que estaba muerta, pero estaba muerta. Y lo que el Señor dice es que esa unión vital que nosotros tenemos que tener con Él debe ser permanente todo el tiempo, y tenemos que estar allí para ver el resultado de que realmente estamos vivos, ¿verdad? El momento que alguien como cristiano deja de permanecer en Dios, se muere. Y puede que lo veamos todavía que está contento, que está alegre, que viene a la iglesia, que hace todo, ¿verdad? Y aparentemente está vivo, todavía tiene hojitas verdes. Pero el momento que deja de permanecer en Dios, está muerto. Y solo es cuestión de tiempo de ver los resultados, de ver que poco a poco se va alejando, que poco a poco deja de venir a la iglesia, que poco a poco deja de leer la Biblia, que poco a poco deja de orar. Y sus hojas se van amarillando poco a poco. Y eso es la figura que está queriendo dar el Señor Jesús cuando al arrancar esa rama está muerta, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de permanecer en Cristo, estamos muertos. Y entonces, el permanecer en Cristo es una evidencia de que alguien realmente es cristiano, de que alguien realmente es salvo y es hijo de Dios, ¿verdad? A veces pensamos, pero ¿por qué? Si él estaba tan bien y ahora mírenlo dónde está, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa, hermanos, es que, como hemos dicho siempre, el ser cristiano no significa simplemente decir una oración, ¿verdad? Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi corazón y hazme tu hijo, y eso es todo. No, eso no significa ser cristiano. Ser cristiano significa mucho más allá. Ser cristiano se demuestra con arrepentimiento, se demuestra con obras, se demuestra con un cambio de vida, con un cambio de actitud. En 1 de Juan 2:9 dice, salieron de nosotros, pero ¿qué dice? Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Fíjense ustedes, qué tremendo. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Miren qué tremendo. Esta es una declaración tremenda de la palabra de Dios. Estaban con nosotros, dice Juan. Estaban allí. Los veíamos cantar. Los veíamos que pasaban a dar el diezmo. Los veíamos que participaban en la iglesia. Estaban allí. ¿Pero qué dice? Pero no eran. No eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice ¿qué cosa?
hubieran permanecido. Es decir, alguien que no permanece realmente no es de la vid. Puede ser que por un momento se juntó ahí a la vid. Puede ser que por un momento trató de injertarse en la vid. Pero si no permaneció, es porque no era. Y entonces aquí encontramos un principio bien interesante, algo en lo que yo creo, ¿verdad? De que si es, nunca se va a separar. Y la palabra de Dios lo que dice es que a todos aquellos que estamos en su redil y que somos de Él, nada ni nadie nos podrá separar de su mano. Y es una promesa de Dios, es algo que creemos. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que se separan? Pues lo que dice Juan, nunca fueron. Estuvieron ahí con nosotros, pero nunca fueron de nosotros, ¿verdad? Personas aquellas que tienen una fe genuina, nunca se van a retirar, nunca se van a apartar, siempre van a resistir, nunca van a abandonar la verdad. Y cuando uno tiene ganas de tirar la toalla, ¿verdad? De la vida cristiana me refiero, entonces uno tiene que preguntarse, ¿soy o no soy? Porque si soy, no hay manera. Si no soy, sí hay manera. Entonces, ¿qué es lo que significa esto de permanecer? Y yo quiero hablar sobre eso en estos domingos, como les dije, y la primera cosa en la que tenemos que permanecer es en su palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, si alguien es discípulo, permanece en su palabra. Y aquí es donde vamos a comenzar a desmenuzar qué es lo que el Señor quiere decir con eso de permanecer. Porque permanecer en Cristo, uno dice, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra, permanecer en su enseñanza. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, ¿verdad? Ahora, en la otra versión dice, todo el que se desvía de esta enseñanza, dice allí, no tiene ninguna relación con Dios. Y entonces estamos hablando aquí de permanecer en la palabra, es permanecer en la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa este libro para ti? Estamos estudiando justamente los días viernes sobre eso. ¿Qué es lo que significa la palabra de Dios? ¿Por qué podemos decir que este libro es confiable? Que este libro es inerrante, que podemos creer en este libro totalmente, todo lo que dice aquí es verdad. El problema es que muchas veces no lo creemos. El problema es que cuando, aunque andemos con la Biblia debajo del brazo, ¿verdad? Difícilmente creemos en todo lo que dice aquí. Porque creer, hermanos, va mucho más allá de decir, yo creo, ¿verdad? Creer es confiar. Creer es aplicar. Creer es vivir lo que uno dice creer. Y entonces yo tenía un compañero de inglés, sacerdote, ¿verdad? Que él me dijo una vez una frase que me impactó muchísimo. Dice, él me dijo, y estoy repitiendo las palabras que él me dijo, él era un sacerdote, ¿verdad? Él me dijo, la Biblia de los católicos, ¿verdad? Huele a polvo, me decía él. Ustedes entienden la figura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca la usan, porque la tienen ahí de adorno, ¿cierto? En las casas está la Biblia ahí, una Biblia grande abierta en alguna página, pero nunca la leen, nunca la ven.
Y decía este sacerdote, pero en cambio la Biblia de ustedes, me dijo a mí, porque estábamos hablando de que yo era cristiano, ¿verdad? De una iglesia cristiana. Y él me decía, la Biblia de ustedes huele a sobaco, dijo él. ¿Ya? No sé si todos entienden el término sobaco. Yo no lo entiendo porque en Ecuador no se lo usa, ¿sí? Pero creo que es centroamericano ese término, no sé de dónde es. ¿Ya? Pero sobaco es esto, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué decía él? Porque los cristianos andamos con la Biblia todo el tiempo ahí, ¿sí? Y vamos a la iglesia, y hermano, Dios lo bendiga, y esto y el otro, y la Biblia está allí, y cuando uno la huele, ¿verdad? ¿Qué es lo que este sacerdote me quiso decir con eso y qué es la lección que él me quiso dar y que yo les quiero transmitir a ustedes? Necesitamos estudiar, necesitamos aprender, necesitamos leer, necesitamos meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios, estudiamos el viernes, tiene una solución para cada problema del hombre. No hay nada que el hombre necesite que no esté aquí en este libro, ¿verdad? No hay nada. Que se enfermó, ¿qué hay que hacer? Aquí está. Que lo dejó la mujer, ¿qué hay que hacer? Aquí está. Que tuvo un problema con los vecinos, que tuvo un problema en su trabajo, que tiene un problema con la política del país, ¿qué hay que hacer? Aquí está. No hay que ir a ningún psicólogo, no hay que ir a ningún psiquiatra, no hay que ir a ningún especialista en algo, ¿verdad? Para conocer una respuesta que Dios escribió en este libro hace miles de años. Si lográramos entender eso, que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que necesitamos está escrito aquí, ¿verdad? La trataríamos mejor que nuestro celular. Porque el celular todo el día lo tenemos en la mano. El celular todo el día lo estamos chequeando a ver si alguien me whatsappió. Sí, porque ahora dicen así, ¿verdad? Los términos estos que son en inglés ya los han latinizado, ¿no es cierto? Que me whatsappió, que me uberió, que me facebió, no sé cómo. Pero tenemos eso, ¿ya? Pobre de que nos olvidemos el celular en la iglesia, ¿no es cierto? Algunos hermanos a veces se han olvidado, es que no se demora ni un minuto en llamarme, pastor, y me olvidé el celular allí, por favor, téngamelo, que ya regreso corriendo donde quiera que esté, ¿cierto? A veces yo encuentro Biblias aquí, que pasan la semana completa aquí, y nadie llama para decir, pastor, guárdeme la Biblia, vea, porque se me va a perder. La palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios. Yo les comentaba el otro día a los hermanos aquí en el curso, y les voy a dar cositas así del curso para que se animen a venir, ¿verdad? Susi nos comentó una vez de un compañero de ella, era un compañero, Susi, el profesor, ¿verdad? Un profesor de ella, estaba hablando con un musulmán, y entonces este musulmán estaban hablando del Corán y de la Biblia, ¿verdad? Y el musulmán le estaba exponiendo respecto al Corán, y el cristiano pues comenzó a exponerle respecto a la Biblia, y él tenía la Biblia, ¿sí? Y en algún momento él abrió la Biblia en algún pasaje que le quería compartir, y le dijo, mira, lee aquí lo que dice, ¿verdad? Y ese musulmán se levantó como un resorte de su asiento, se fue al baño corriendo y regresó. Y el cristiano se quedó pensando y dijo, oye, ¿qué pasó? Me dejaste asustado, porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Tenías ganas de ir al baño? ¿Qué fue? Le digo, mira, para coger tu libro sagrado no lo puedo tomar con las manos sucias. Me fui a lavar las manos para poder tomar este libro sagrado tuyo, ¿no? Y es una forma física de ver las cosas nada más, pero si
espiritualmente pensáramos de esa manera, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tendríamos este libro como una guía para todas las circunstancias de nuestra vida? Y vuelvo a lo que dijimos al principio, menó, que significa permanecer, tres cosas: lugar, tiempo y condición o actitud, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar? Aquí está, la Biblia. Este es el lugar. Dios dice: el que permanece en mi palabra, el que permanece en mi enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el lugar? La palabra de Dios. ¿Cuál es el tiempo? ¿Algún tiempo específico? De domingo todo el día y de lunes a sábado la Biblia allí, quietita. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Hablábamos de que la Biblia es un libro eterno, porque viene desde la eternidad y va a durar por la eternidad. Dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y es la promesa de Dios. Durará hasta la eternidad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con este libro? ¿Cuál es el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Miren, hermanos, hoy en día es que ni siquiera tenemos que llevarla a todas partes, ¿verdad? Y si a alguien le da vergüenza llevar esto al trabajo o a la escuela o a cualquier parte, hoy día tenemos, aquí lo tengo, tenemos esto, miren. Hay programas hermosísimos que se pueden descargar aquí y está la Biblia completita allí, en todas las versiones que usted quiera. Y en lugar de estar abriendo para ver el WhatsApp todo el tiempo, puede estar abriéndola para buscar la palabra de Dios. El Salmo 1, quiero terminar con este salmo precioso. Dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego dice: sino que en la ley del Señor. Esta es la ley del Señor. En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, no es el consejo de otras personas, no es el consejo de nadie, ¿verdad? Es el consejo del Señor. Todo consejo que nosotros podamos necesitar está aquí. Es el consejo de Dios. Y eso es lo que necesitamos cada día, el consejo de Dios. Alguien viene a pedirte consejo, no te imagines las cosas. No tomes tu experiencia del pasado para decirle: oye, lo que te está pasando a ti, a mí también me pasó y esto fue lo que me funcionó. O lo que les pasó a otras personas. El consejo de Dios está aquí. No hay que buscarlo en ninguna otra parte. El problema es que no lo conocemos. El problema es que no lo leemos. El problema es que no meditamos en él. Y luego dice el Señor en el Salmo, dice: porque será, cuando aquel que medita en la ley de Dios, dice que ¿qué? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se cae. Y si ustedes recuerdan, permanencia es eso lo que significa. Ese árbol que está plantado allí junto a corrientes de aguas, que cuando viene el verano no se seca, cuando viene la tormenta no se cae, cuando vienen las inundaciones está allí firme, está permaneciendo, porque ha permanecido en la palabra de Dios. Yo les animo, hermanos, a que en este año consideremos eso, y esa es una de las cosas que vamos a tomar muy seriamente en este año que viene: la enseñanza de la palabra de Dios. Que todos estén en la posibilidad
de aprender de la palabra de Dios. Miren, ¿no pueden venir al curso? Díganmelo. ¿Podemos hacer alguna otra cosa? Tenemos el material, se los puedo mandar por email. Muy poquitos me han dicho a mí, pastor, mándeme por favor, yo no puedo ir al curso, pero mándemelo, yo lo puedo leer por lo menos. Pero queremos hacer todo lo que sea necesario para que seamos instruidos en la palabra de Dios. Y lo que pasa, hermanos, es que la preocupación que tenemos es que no queremos que la palabra de Dios sea distorsionada de ninguna manera. Hoy en día tienen que ser cuidadosos, hermanos, se los ruego en el nombre del Señor. Tienen que ser cuidadosos con lo que escuchan, tienen que ser cuidadosos con lo que oyen. Grandes predicadores, famosos predicadores, están predicando mentiras de la palabra de Dios. Una palabrita que le cambien, una letra que le cambien, una coma que la cambien de lugar, da lugar para que el diablo se meta y comience a crear imágenes en la mente y en el corazón que no son de Dios. Fíjense ustedes lo que pasó con Eva, ¿verdad? Eva escuchó la voz de Dios y el Señor le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Así se lo dijo el Señor. Cuando Eva fue donde la serpiente, ¿no es cierto? Fíjense, una persona solamente, la comunicación, ustedes recuerdan eso, ¿no? Fue donde la serpiente y ya le cambió el mensaje. Ya le dijo: no, el Señor me dijo que de este árbol no puedo comer ni puedo tocarlo. Y ya Eva le aumentó, le corrigió a lo que dijo el Señor. Y el diablo se aprovechó de eso para hacer todo el desastre que hizo con la humanidad. Y es lo que el diablo hace hoy día. Cuando se le cambia una palabra, cuando se le cambia una coma a lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de perdernos del camino y de que el desastre llegue a nuestras vidas. Por eso es importante estudiarla. Por eso es importante no creer todo lo que se escucha por allí. Yo les he dicho de mí mismo, si me escuchan algo que no está en la palabra de Dios, algo que estoy diciendo que no está aquí, ¿verdad? A veces leo alguna cosa equivocada, una palabra equivocada, y me gusta que me corrijan, ¿verdad? Que no podemos distorsionar la palabra de Dios, pero tenemos que levantarnos y tenemos que decir: pero ¿cómo lo vamos a hacer si no la estamos estudiando, si no sabemos? Y yo les animo, hermanos, a que en este nuevo año que viene permanezcamos en la palabra de Dios, firmes en la palabra de Dios. Vamos a hacer todo lo posible, todo lo necesario para que cada uno de ustedes pueda estar aprendiendo respecto a la palabra de Dios, ¿verdad? Y si a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, pues ya no quieren, entonces tendremos que decir como Juan, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque no permanecieron. Padre Santo, te damos muchas gracias en este día, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque no hay nada, Señor, no hay nada que podamos imaginar o pensar que sea bueno que no esté en tu palabra. Y los dichos de los hombres siempre fallan. Los dichos de los hombres siempre se equivocan. Pero tu palabra es fiel, tu palabra no se equivoca nunca, tu palabra permanece para siempre, tal como fue escrita. Y en este día, Señor, nosotros... Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús
a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.